Esta semana ha sido políticamente muy intensa en España, ¿verdad? Ya sabéis de lo que estoy hablando. Y entre muchas otras cosas, el líder de la oposición, que sabéis bien que es gallego, el líder de la oposición reprochaba al presidente del gobierno lo siguiente, y dijo así en la radio: jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya, refiriéndose a la esposa del presidente. Política o reflexiones de 5 días o problemas aparte, este reproche resulta cuanto menos curioso, porque lo que realmente tanto el presidente como el líder de la oposición admiten es que una mujer se quede en casa no es bueno. ¿Cómo voy a decir yo eso?, decía en la radio. La sociedad, hermanos, ya ha dado su veredicto hace muchas generaciones y ha diseñado o rediseñado cómo debería ser una mujer, una esposa, ¿verdad? Independiente, empoderada, libre, protagonista, igual, o como decía una, tiene que adoptar el rol que cada una decida. Nuestra sociedad ha impuesto su visión y sus prioridades a lo que Dios ya ha prescrito. Pero, hermanas, esposas de la congregación, debéis ser informadas, debéis actuar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Pero también este texto, como he dicho anteriormente, es para las solteras, es para los hombres casados, es para los solteros, es para todos. Recordad, Hebreos 13:4 dice: el matrimonio sea honroso en, ¿recordáis? Todos, en todos. ¿Cómo vivimos nuestro matrimonio? ¿Cómo piensas acerca del matrimonio? Honra al Señor. En esta mañana vamos a estar viendo 4 pilares fundamentales. 4 pilares fundamentales que, al entenderlos, esposa, en esta ocasión, te van a capacitar para cumplir tu papel como esposa y así exaltar al Señor Jesucristo. Entender estos 4 pilares te van a capacitar para cumplir el papel que Dios tiene para ti y por lo tanto vas a dar gloria a Dios. El primer pilar fundamental que has de entender o hemos de entender es el siguiente: entiende el propósito para tu matrimonio. Entiende el propósito para tu matrimonio. Efesios, vamos a estar viendo versículos 31 y 32. Si tú preguntaras ahí fuera, ¿cuál es el propósito del matrimonio?, ¿qué oirías? Compañía, ¿verdad? Combatir la soledad, quizá. Otros dirán, bueno, quiero que mi cónyuge me complete. Otros dirán, bueno, quiero satisfacción sexual. Otros dirán, quiero seguridad económica, especialmente si mi esposo o mi esposa tienen mucho dinero. Pero tenemos que pensar en lo siguiente: ¿cuál es la intención de Dios con el matrimonio? Y contestar esta pregunta bíblicamente es fundamental para tener una perspectiva correcta del matrimonio. Este es el propósito. Esto es el spoiler de la película. El propósito de tu matrimonio es el siguiente: que exaltes a Cristo. Exalta a Cristo. Y si este es el propósito divino y lo entiendes, ¿sabes qué va a ocurrir entonces? Lo que va a ocurrir es que tu matrimonio va a entrar en una dimensión superior. Y ahora empezarás a pensar, marido, esposa, en que la razón mayor y la razón fundamental por la cual tú estás casado, o por la que deberías casarte, es la gloria de Dios. Saber esto va a eliminar muchos conflictos en el matrimonio.
Como esos grandes conflictos que se crean cuando pones el papel higiénico mirando de cara a la pared, ¿verdad? O cuando dejas la tapa del baño abierta. O cuando uno aprieta la tapa o el tubo de pasta de dientes por el principio y otro por el final. Todo el mundo sabe que lo que glorifica al Señor es que el papel higiénico se coloca hacia afuera y las tapas del váter se cierran y el tubo de la pasta de dientes se aprieta por el final, hacia el principio. Esto es lo que trae gloria al Señor, ¿verdad? Por tonto que parezca, seguro que algún divorcio comenzó con la pasta de dientes, ¿verdad? El propósito de nuestros matrimonios es exaltar a Cristo. Y Efesios 5, el texto que hemos leído, nos muestra que Dios diseñó el matrimonio para reflejar una de las mayores y más gloriosas verdades acerca de Él mismo. ¿Sabes cuál? Dios diseña el matrimonio para revelar su amor incondicional y eterno por su esposa, la iglesia. Cuando Moisés escribió acerca del matrimonio creado por Dios al final del capítulo 2 de Génesis, ni él sabía realmente el alcance de sus palabras. Entonces, 1500 años después, Pablo desvela este misterio. Fíjate, Efesios 5:31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo cita Génesis 2:24. Allí es donde Dios celebra el primer matrimonio, el primer casamiento. Y esto apunta a una realidad mayor. Cristo dejó a Dios Padre y vino a este mundo para rescatar a su esposa. Fíjate Efesios 5:23, es lo que dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo, Cristo, el Salvador del cuerpo. ¿Cómo lo es? Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es increíble. Jesús murió por su iglesia. Nadie ha amado ni amará así a nadie jamás. Y ahora el matrimonio entre tú y tu cónyuge refleja o debe reflejar este amor. Tu matrimonio entonces no refleja solo la relación con tu cónyuge, sino entre Dios Hijo y la iglesia. Es decir, tu matrimonio debe reflejar el Evangelio. El Evangelio. No hay otra relación igual en tu vida. Si estás casado, puedes tener amistades, puedes tener familia, gloria al Señor, pero nada predica el Evangelio como tu matrimonio. Por tanto, no pienses que tu matrimonio es algo privado, solo en casa, entre tú y tu esposo o esposa. No, publicas, despliegas, proclamas a Cristo o no, dependiendo en cómo vives tu matrimonio. Entonces piensa, ¿cómo hablas a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo os tratáis? ¿Cómo piensas acerca de tu cónyuge? ¿Cómo pones en acción tu rol en el hogar? Todo esto importa. Porque no se trata solo de ti y él, tu esposo, sino de Cristo y su gloria. Y del amor sacrificado de Cristo por su iglesia. Y de la sumisión de la iglesia a Cristo. Y estos roles no deben ser confundidos, no deben ser intercambiados. Porque sabes que la iglesia no se sacrificó por Cristo, ¿verdad? Y Cristo no se somete a la iglesia, ¿cierto? Él es cabeza de la iglesia. Así el marido es cabeza de la esposa, como hemos leído, y la esposa se somete al marido. Y esto es lo que exalta a Dios, porque es el diseño de Dios. Por tanto, querida hermana casada,
tienes una tremenda oportunidad de mostrar cómo un cristiano responde al amor de Cristo, simplemente en cómo te relacionas con tu esposo, sea él creyente o no lo sea. Cada cierto tiempo tenemos que ir con nuestros hijos a Madrid. La razón es porque allí se encuentra la embajada de los Estados Unidos y tenemos que ir con nuestros hijos para renovar sus pasaportes, etcétera, etcétera. Y cuando entras en la embajada, bueno, la embajada está en un barrio madrileño, muy madrileño. Está rodeado de España, pero cuando entras en la embajada realmente estás en territorio americano, ¿verdad? Representa al país en un suelo extranjero. Esto es lo que ocurre con nuestros matrimonios. Representamos a alguien distinto a nosotros mismos. Nuestro matrimonio representa el amor de Cristo por su iglesia y la sumisión de la iglesia con Cristo. Por lo tanto, tu papel de esposa va más allá de tu matrimonio. Tú eres embajadora de Cristo. Y tú también, esposo. Le representas ante tu familia, tus hijos, tu iglesia, ante los demás. Entiende pues primeramente que el propósito principal de tu matrimonio es exaltar a Cristo, es la gloria de Dios. El segundo pilar fundamental que has de entender y que te va a capacitar a cumplir tu papel como una esposa que exalta a Cristo es el siguiente. Entiende el plan para tu matrimonio, el plan para tu matrimonio. Efesios 5, 22 al 24 dice lo siguiente, de nuevo, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En este texto Pablo muestra la distinción de los roles entre el marido y la esposa. Y claramente dice que el marido dice cabeza. Y es por esto que la esposa se somete a él, lo vimos en el sermón anterior. Pero quisiera que aprecies o observes algo aquí. Porque en ningún lugar en estos versículos Pablo menciona específicamente el papel de la esposa. Pablo dice, el marido es cabeza, ¿de acuerdo? Versículo 23. Y dice también cómo las esposas deben cumplir su papel sometiéndose a su marido. Pero no dice la mujer es. Y para esto tenemos que ir a entender el rol de la mujer en el texto en Génesis capítulo 2. Así que venid conmigo a Génesis 2. Son dos textos que se deberían predicar y estudiar juntos, ¿verdad? Génesis 2, 18. Dice lo siguiente. Y el Señor Dios dijo, no es bueno, la primera vez que dice algo que no es bueno, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, se fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo, a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Aquí leemos la descripción de cómo Dios dice que va a hacer algo, ¿verdad? Voy a hacer algo. ¿Qué va a hacer Dios? La primera mujer, Eva. Eva va a ser creada, dice el texto, para ser ayuda idónea del marido. Toda la creación, incluido el hombre, ha sido creado del polvo de la tierra. De hecho, la palabra Adam significa tierra rojiza.
Pero la mujer es creada desde la tierra. No, dice el texto, ha sido gloriosamente creada desde el hombre. ¿Para qué? Para ser ayuda idónea. Y Dios dice, yo haré esa ayuda idónea. Entonces Dios crea a la mujer para ayudar, para asistir al hombre. Hermana, Dios te ha diseñado para ser la ayuda idónea de tu esposo. Y en tu diseño no pone made in China, hecha en China, ¿verdad? No, sino hecha por Dios. Está en tu ADN ser ayuda idónea. Y esto es hermoso. Porque en un mundo que ha distorsionado la femineidad, que ha afeado ser femenina, vemos la belleza de una esposa realmente femenina en que cumple con su propósito de ser ayuda idónea. Por supuesto, esta no es la única manera de ser femenina. No tienes que estar casada para ser femenina, ¿cierto? Pero en el contexto del matrimonio, cumplir con tu papel de ayuda idónea es ser la mujer que Dios quiere que seas. No sé si alguna vez jugaste a este juego de campamentos donde tomas un objeto y le das una utilidad. Por ejemplo, este atril. Dirías, bueno, este atril puede ser una mesa si lo pones horizontal. Puede ser, estaba pensando, bueno, un remo de emergencia, ¿cierto? Puede ser un paraguas, no en Santiago, pero puede ser un paraguas. Puede ser protección para el predicador si dice una herejía, ¿verdad? Ahora, ¿es este el diseño del atril? ¿Cuál es el diseño de este atril? Sostener partituras o libros, ¿verdad? No lo recomiendo como remo y mucho menos como paraguas en Santiago. No ha sido diseñado para esto. Y asimismo, esposa, no te estoy comparando con un objeto, por cierto, pero entiende que tú has sido diseñada por Dios para ayudar a tu esposo en su tremenda tarea de ser cabeza de familia, proveedor del hogar. Ese es el plan de Dios para ti, esposa. Entonces, si entiendes este diseño, encontrarás tu glorioso cometido y tendrás una verdadera realización personal. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que exalto a Dios aun si no tuviera un trabajo fuera de casa? Así es, porque Dios te ha diseñado para ser ayuda idónea de tu esposo y llevarlo a cabo exalta al Señor. Y trae una piadosa autorrealización, porque estarás complementando al marido que Dios te ha dado. Hermana, si no entiendes el plan de Dios para tu hogar, esto sabes que va a traer frustración. Esta semana escuchaba una interesante entrevista a un prestigioso profesional de la medicina. Y fíjate lo que dijo este doctor. Dijo, de las 20 mujeres embarazadas que tengo en mi consulta ahora mismo, no era creyente, dice, de las 20 mujeres embarazadas, 18 se encuentran o vienen en un pobre estado emocional. Y él decía la razón, ¿por qué? Porque ellas, en su caso, llevan años de tratamientos de fertilidad, congelación de óvulos, etc. Y ahora por fin consiguen quedarse embarazadas a una edad avanzada. Y él concluía lo siguiente. Dice, la sociedad demanda con tanta presión que la mujer trabaje y se autorrealice fuera de casa, que cuando decide tener hijos, normalmente su edad es muy avanzada y esto causa grandes problemas. No estoy diciendo que la esposa no debe o no puede trabajar fuera de casa o que está pecando, no me malinterpretéis, pero sí es cierto que si antepone su diseño o el diseño de la sociedad al que Dios ha antepuesto, ha diseñado, esto va a traer problemas, va a traer ansiedad y luchas y frustración.
Va a traer matrimonios que simplemente se toleran porque no viven bajo el diseño de Dios. En cambio, vivir bajo el diseño de Dios, el esposo siendo cabeza, la esposa sometiéndose como ayuda idónea, esto en una pareja cristiana va a traer más estabilidad y armonía y paz y gozo. No perfección en el matrimonio, ¿verdad? Pero sabremos que estamos obedeciendo el diseño de Dios. Esposa, tú has sido diseñada para ser ayuda y ser, Génesis 2:18, ser ayuda idónea. Diseñada con una serie de habilidades, formas de pensar, etcétera, que te hace ser la ayuda correspondiente al marido. Una compañera como Adán no pudo encontrar en toda la buena creación, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Adán estaba poniendo nombres, ¿verdad? León, leona. Gato, gata. Adán, nadie, ¿verdad? Y Dios sabiamente dio esta tarea a Adán para que él se diera cuenta de que estaba incompleto. Adán necesita a su Adana, ¿verdad? Por eso creó a Eva, a su ayuda idónea. Y este concepto de ayuda idónea expresa igualdad ante Dios. Dios crea al hombre y a la mujer con la misma dignidad y el mismo amor. Pero al mismo tiempo, ayuda idónea expresa que Dios ha dado roles diferentes al esposo y a la esposa. Y es donde la sociedad está tan equivocada. Porque ella es la ayuda idónea correspondiente para él. El hombre y la mujer somos diferentes en ciertos aspectos, ¿verdad? En áreas donde el hombre es más débil, la mujer es más fuerte. Los hombres nos morimos cuando tenemos un catarro. Y bromeamos con nuestras esposas y dijimos, esto es peor que dar a luz. Mientras nuestras esposas nos miran diciendo, ¿qué estás diciendo? El Señor en su sabiduría, los hombres no tenemos hijos, no podemos, pero toleramos el dolor tampoco, que este mundo estaría vacío si aún pudiéramos. A vosotras se os ha dado tolerar el dolor mucho más que a nosotros. Y viceversa, hay áreas donde el hombre es más fuerte que la esposa. O en los roles del hogar, el marido es cabeza, la esposa se somete. En la iglesia el liderazgo, dice la palabra, es masculino. Todo lo ha diseñado Dios perfectamente y con sabiduría. Y el hombre y la mujer y tu hogar y la iglesia florecerá cuando obedecemos el diseño de Dios. Ahora, esposa, quizá sigas pensando, o mujer soltera, quizá piensas, ¿qué valor, qué florecer hay en ser ayuda idónea? Me parece un papel secundario, de segunda clase casi. Pero la Biblia no dice eso. La sociedad dice eso. La Biblia no lo dice. Primero entiende si esto es el diseño de Dios, quien es infinitamente sabio y bueno y amoroso. ¿Vas a creerlo? Segundo, no estás simplemente ayudando a tu esposo. Estás obedeciendo el mandato de Dios. Estás siendo una parábola viviente del diseño que proclama el Evangelio. Tercero, ser ayuda no es degradante, sino es un papel exaltado. Fíjate bien, Isaías 38:14 dice, oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. Salmo 54:4, Dios es el que me ayuda. Juan 16:7, que llegaremos pronto allí. El Espíritu Santo es el ayudador del creyente. Por si alguno todavía piensa que la palabra ayuda implica inferioridad, ¿verdad? Dios se llama a sí mismo ayuda del creyente. Por tanto, esposa, tú vas a florecer, vas a crecer,
Vas a bendecir a tu esposo, a tu familia, a tu iglesia, siendo ayuda idónea como Dios te ha diseñado que seas. Ahora, si este es el sabio diseño para ti, permíteme aplicar y hacer la pregunta: ¿de qué manera una esposa puede ser ayuda idónea y cumplir con el plan de Dios? Bueno, hay muchas maneras. Te voy a dar unas aplicaciones para que pienses. Primero, te animo a que muestres interés por lo que hace tu esposo. Muestra interés por tu esposo. ¿Sabes cuáles son sus objetivos para este año? Para la familia, en su trabajo. Pregúntale. Ora por tu esposo. Si tú no oras por tu esposo, ¿quién va a orar por él? Ora por su crecimiento espiritual, esposa. Facilita su crecimiento espiritual. Tenemos una norma, mi esposa y yo intentamos por todos los medios no interrumpirnos cuando estamos en tiempo de lectura y oración. Esto muestra interés genuino por su crecimiento. Entonces anímale a menudo, esposa. Él necesita de tu ánimo, ¿lo sabías? Sé su fan número 1. Y la mejor manera de animarle es respetarle. También puedes dejar de un lado la crítica, chisme, murmuración contra él, quizá, y los demás. No soy muy viejo, pero ya he visto demasiados ejemplos de esposas criticando a sus maridos, también al revés, pero estamos hablando de vosotras ahora, así que permitidmelo. He visto tantos ejemplos ya de esposas en público criticando, corrigiendo al esposo, aún de manera espiritual. Os pido que oréis por mi esposo. Es un vago, es un perezoso tremendo, ¿verdad? Lo espiritualizamos. En lugar de eso, si ves pecado en su vida, hermana, o inconsistencias en su vida, que las hay en nosotros, háblalo en privado, hazlo con respeto, no delante de los demás, y no lo hagas, por favor, delante de tus hijos. O el marido desarrollará el complejo de Papá Pig. ¿Has visto Peppa Pig alguna vez? El padre de Peppa Pig, pobre hombre, o pobre cerdo, ¿verdad? Con perdón. Está siempre apartado, nunca cuenta para nada. Está para dar el dinero semanal, poco más, ¿verdad? No hay un respeto a Papá Pig. Hermana, refleja la relación entre Cristo y su iglesia, respetándole, animándole. También, obviamente, ser ayuda idónea implica someterte a tu esposo. De nuevo, Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Si quieres exaltar, dar gloria a Dios, toma la decisión de someterte a tu esposo. Y sí, de nuevo, eres igual a tu esposo en dignidad personal. Eres igual a tu esposo ante el Señor. Dice 1 Pedro 3:7 que tú eres coheredera de la gracia. Amén. Pero de manera voluntaria y por amor al Señor, te has de someter al liderazgo de tu esposo, porque ese es el plan de Dios para ti. Y es el diseño de tu matrimonio. No hagas como el juego del campamento, que buscas diferentes formas de utilizar el diseño, excepto para aquello que fue diseñado. El tercer pilar fundamental que te va a capacitar a cumplir tu papel como una esposa que exalta a Cristo es el siguiente. Entiende tu posición en el matrimonio. Volvemos a Efesios 5. Mucho de mi infancia y en mi juventud giró en torno al baloncesto. Aunque no te lo creas, jugué muchísimo al baloncesto. Mis padres me enviaron a un colegio que era el campeón de mi ciudad en todas las categorías del deporte, uno de los mejores del país, top 7 del mundo en esa época, en los juveniles. Yo no soy muy alto, como puedes ver. Yo jugaba de base, se llama. Base, o de 1, se dice hoy en día.
El que bota el balón, el que distribuye el balón, el inteligente, ¿verdad?, del equipo. ¿Por qué no decirlo? Pero esa era mi posición. Hubiera sido un gran error por parte de mi entrenador colocarme de 5, de pivot, ¿verdad?, del alto, el alto que coge los rebotes. Sería absurdo. Aún peor, hubiera sido un grave error desobedecer a mi entrenador y jugar en una posición que no me correspondía. Sería un grave error para mí y en perjuicio de mi equipo. Y de la misma manera, hermana, para exaltar a Cristo en tu matrimonio debes entender tu posición dentro del matrimonio. De nuevo, Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Una esposa ha entendido su posición en el matrimonio cuando pone en acción este versículo. Ella se somete al liderazgo del esposo, aún siendo igual en tantos aspectos a él. Y esta posición de sometimiento es entonces una respuesta. Te sometes como respuesta obediente al diseño de Dios. Es un acto voluntario de someterte a tu marido. Y este tremendo llamado, hermanas, requiere lealtad y requiere mucha fortaleza, ¿verdad? Este llamado os dignifica porque obedecéis el deseo del Señor y Él sabe lo mejor. ¿Y cuál es la razón ahora? La razón de la sumisión, fíjate en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pablo vuelve al diseño original en Génesis 2, que hemos visto, donde Dios crea al hombre como cabeza, a la mujer como ayuda idónea, sometida al esposo. Y esto es lo que se produce armonía en tu matrimonio. Esto es ser una sola carne, como vimos hace unas semanas. Y esto exalta el nombre de nuestro Señor. Porque así es la relación a la que apunta tu matrimonio. Tu matrimonio de nuevo apunta a Cristo y a la iglesia. Cristo es cabeza. ¿Cuál es el paralelo en el matrimonio? El esposo es cabeza. La iglesia se sujeta. ¿Cuál es el paralelo en el matrimonio? La esposa se sujeta, se somete. Ahora bien, conviene quizá describir qué es sumisión, ¿verdad? Esa palabra hoy hace a muchos retorcerse, porque es una palabra casi prohibida en la Inquisición cultural de hoy. ¿Qué piensa la cultura del sometimiento? Inferioridad, subyugación, esclavismo, falta de identidad, dependencia, degradación de la persona. Y tristemente, sí, hay esposos que pecaminosamente, aún en la iglesia, tratan así a sus esposas. Y Dios lo condena. Esposos, rendiremos cuentas ante el Señor algún día. Pero la Biblia dice que la sumisión en el contexto bíblico es ceder voluntariamente por amor. Amor a Dios y su diseño y amor a tu esposo. Los maridos no dicen este texto en ningún lugar. Los maridos no dice que obliga a tu esposa a someterte, por cierto. Eso es dominar. Maridos, por cierto, no tenéis que recordar a vuestras esposas vez tras vez que ellas se sometan. Ellas lo tienen que saber. Si tú la amas como Dios quiere que la amas, su sometimiento será mucho más fácil. Pero esposa, y de nuevo lo digo, aunque en muchos aspectos tú eres su igual, tú tienes que decidir desde tu corazón, con la motivación de exaltar a Cristo. Es tu decisión de desplegar la parábola del Evangelio, el diseño divino. Has de decidir someterte a Él.
La palabra someter se usa de hijos a sus padres. Jesús se sometió a sus padres en la tierra. Los trabajadores se someten a sus jefes. Los jóvenes ante sus ancianos en la iglesia. El sometimiento no solo ocurre con la esposa y el marido, sino que el diseño de Dios va más allá. Pero en el contexto del matrimonio, tú eres llamada a someterte a tu marido y así le vas a ayudar a llevar a cabo su tarea de liderar. ¿Es fácil? ¿Es fácil? ¿Puedes decir que no? Esposa, puedes decir que no. Quizá por miedo, ¿verdad? Quizá él no es un buen líder. Todos somos llamados a liderar, todos. Pero hay líderes buenos y hay líderes malos. Y es posible que tengas miedo. Quizá tu esposo ni siquiera es creyente. Como dice 1 Pedro 3. Y temes someterte a su criterio. Es comprensible. ¿Cómo vencer esto? Pon tu esperanza en el Señor. Tu esperanza no está en tu esposo. Tu esperanza está en el Señor. Y por fe has de descansar y enfocarte en el poder soberano, en el amor de Dios para ti. Aférrate a las promesas de que Él te ayudará aun cuando en tu casa no es fácil. Tu fe en Dios te informa de que Dios es mayor que tu esposo. No es fácil, quizá por miedo, no es fácil, quizá por tu orgullo. Porque tu tendencia natural desde la caída va a ser la de usurpar, tomar el rol de líder. Porque tú piensas que lo harías mejor y probablemente lo harías mejor en muchas áreas. Pero eso tiene un nombre, es orgullo. Y una esposa intenta usurpar la posición del esposo, a veces controlándole, manipulándole, criticándole en lugar de someterse. Tampoco es fácil por la cultura imperante, ¿verdad? La cultura es muy contraria a la sumisión de la esposa, ¿verdad? Pero esposa, eres llamada a luchar contra la cultura y a asimilar la cultura de Cristo y su diseño para ti y para tu familia y tu iglesia. Entonces, ¿cómo puedes vencer esta oposición que quizá puedes tener al sometimiento? La respuesta, primeramente y fundamentalmente, está en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Bueno, la primera es que no te emborraches, eso es claro. Pero dice ahora, sed llenos del Espíritu. Sé saturada de la palabra. Moldea tu mente para obedecer con gozo, incluso cuando Él es desobediente a la palabra. Y eso, hermana, es ser fuerte. Y eso, hermana, es ser femenina, de verdad. Dice 1 Pedro 3:4 que estas mujeres tienen en su corazón el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y esto, escucha bien, es precioso delante de Dios. Eso que tantas voces reclaman a cada instante. Pero viviendo en la palabra vas a poder luchar y vencer esta oposición natural de tu carne. Y eso es ser fuerte bíblicamente en el poder de Dios y para su gloria. Y el modelo perfecto de sumisión es Cristo mismo. Efesios 5:23, Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Cristo es el Salvador. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Siendo Dios, Él salvó a su iglesia sometiéndose al plan de Dios Padre. ¿Es Dios Padre y Dios Hijo son iguales? Espero que digas que sí. Dios Padre y Dios Hijo, Dios mismo. Pero Cristo se somete al Padre. Dios se somete a Dios. Iguales en naturaleza, iguales en esencia. Pero Cristo es tu modelo perfecto de sumisión. Ahora puedes seguir el modelo de Cristo. La mentira del feminismo
es que si te sometes a tu esposo, te vas a convertir en mujer florero, ¿verdad? Vas a perder tu identidad, no vas a pensar independiente, etcétera, etcétera. Es una mentira muy sofisticada de una sociedad que esculpe y escupe la filosofía de Satanás. Pero la Biblia muestra que la sumisión es el poder de Dios desplegado en ti para combatir tu carne con humildad, porque tu identidad está en Dios. Tu modelo de sumisión a tu esposo, no a otro esposo, por cierto, al tuyo, es Cristo. Y cuando entiendes que tu posición es la de someterte a tu esposo en todo, te estás sometiendo a Cristo y exaltas a Dios. Esto no quiere decir que no tengas tu propia opinión. Esto no quiere decir que siempre tienes que estar de acuerdo en todo con tu marido, no. Pero que vais a tener una relación respetuosa. Vais a vocalizar vuestro desacuerdo, vuestras preocupaciones, vuestras perspectivas. Para en última instancia, maridos, ellas han de someterse a vuestro criterio después de haber escuchado con respeto y amor y acudiendo al Señor. Todo esto requiere mucha oración, ¿verdad? Así que si estás luchando en tu corazón contra esta enseñanza, esta posición dada por Dios, cuando tu esposo no está siendo amoroso, no está siendo piadoso, encuentra tu motivación no en él. No merecemos el sometimiento de nuestras esposas. Pero recuerda, esta acción voluntaria es por amor al Señor. Y por cierto, una nota a pie de página. Tu sometimiento, esposa, primero es a Cristo y a su palabra, y después a tu esposo. ¿Qué implica esto? Esto implica que si tu esposo te pide que peques, tanto un mandamiento claro como ir en contra de tu propia conciencia en ese momento, tienes desde la palabra de Dios el derecho de no someterte a él. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Ananías pecó, mintió, no hizo lo prometido, el Señor le castiga con la muerte y ella, aún teniendo la oportunidad de no seguirle, de no someterse, ella le siguió en la mentira de su marido y ella encontró también la muerte. No sigas a tu esposo si él te guía al pecado. Ahora, aun si él peca, eres llamada a responder a su pecado con honor, respeto y paciencia. Y aún más eres llamada a responder con gozo cuando él se arrepiente. Y someterte a él cuando esto ocurre. Sé una influencia piadosa a tu esposo. Si estás sufriendo en casa, el Señor te llama a ser sabia y someterte a él cuando no te pide que peques, claro está. Pero sé una influencia piadosa, 1 Pedro 3 de nuevo. Entended vuestra posición así, hermanas. El último pilar que te va a capacitar a cumplir tu papel como una esposa que exalta a Cristo es el siguiente. Número 4, entiende la perspectiva correcta del matrimonio. Entiende la perspectiva correcta del matrimonio. Dice el versículo 33 de Efesios 5. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Pablo termina esta sección con un resumen del rol del esposo y la esposa. Aquí es interesante porque no habla de sujeción y sumisión. ¿Qué dice la palabra? Respeta, respeto. Muy interesante palabra, porque literalmente la palabra respeto en el original es la palabra fobia, temor. Hay quien lo ha traducido y aplicado literalmente, tristemente, ¿no? Pero las palabras, hermanos, muy importante, tenemos que entender cada palabra en su contexto. No significa que tengas fobia a tu esposo.
Pero la palabra fobia, temor, apareció en el versículo 21. Dice el texto, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, misma palabra. La esposa se somete al marido, es lo que dice ahora Pablo, el marido a Cristo, los hijos a los padres, esto es lo que quiere decir. Entonces, este respeto al esposo ha de surgir de un temor reverente de no cumplir con tu obligación hacia el Señor. El temor primeramente es al Señor. Tu respeto por tu esposo es parte de tu obligación de obedecer a Cristo. La autoridad es vertical, es decir, refleja la autoridad de Cristo, tanto el esposo como para la esposa. La autoridad del esposo en la familia se la otorga a Cristo. No la tenemos nosotros en nosotros mismos. Entonces esta palabra temor, respeto, refleja primero tu responsabilidad hacia Cristo en el matrimonio. Y tu sumisión y respeto son parte de tu caminar con Cristo. Esta es tu motivación. Amor y temor reverente a Jesucristo, tu Dios y Salvador. Y nosotros, esposos, vamos a ver esta sujeción de nuestras esposas como una tremenda muestra de respeto, ¿verdad? La sujeción de mi esposa a mí la observo como una gran e inmerecida muestra de respeto. Y las esposas, trataréis así a vuestro esposo, porque reconocéis que Dios le ha dado el lugar de cabeza, el liderazgo en el hogar, y en su imperfección tu llamado es el honrar y exaltar a Jesucristo respetando a tu esposo. Aunque de nuevo muchas veces hagamos, ¿verdad? Hombres, hacemos grandes esfuerzos para ganarnos el no ser respetados, ¿verdad? Ayer estuvimos en una boda y ya sabéis que aquí en España se da una buena propina. Y cuando le di la propina al esposo, le dije, refleja a Cristo en tu matrimonio o devuélveme el dinero. Le dije también, eso es verdad. Refleja a Cristo en tu matrimonio. Muchas veces, tantas veces, hemos de arrepentirnos, hermanos, no reflejamos a Cristo en nuestro matrimonio. Le damos todas las razones a ellas para no respetarnos. Hermana, tiene que ser por amor a Cristo y a su diseño que respetes y te sometas a tu marido. Esa es la perspectiva correcta. Permíteme terminar dándote algunas aplicaciones. ¿Cómo puedes mostrar este respeto de manera práctica? Bueno, primero quizá prioriza a tu esposo, ¿verdad? Prioriza a tu esposo. Él es primero. Prioriza a tu esposo aún por encima de tus hijos. El ejemplo de Génesis es un ejemplo sin hijos. ¿Por qué? Para observar la prioridad del matrimonio. Esposa, tu esposo es tu prioridad número 2 después de Cristo. Él es tu prioridad. Tus hijos no son tu prioridad. Ya hablaremos de los hijos la semana que viene. Invierte en tu esposo. Matrimonios, no toméis un tiempo, un paréntesis de 25 años porque tienes hijos. Si lo haces entre muchas cosas, no sabrás de qué hablar cuando tus hijos se vayan. Invierte, cultiva la prioridad matrimonial. Hazlo como quieras, sal de paseo bajo la lluvia. Una cita, manda a tus hijos a la habitación, aunque sean mayores. Eso lo haces como tú veas mejor. Pero priorízale. Después de todo, estos Filipenses 2:3, consideras en este caso a tu cónyuge como más importante que a ti misma. Y tu marido verá tu amor y respeto por él. También muestra respeto dejando de ser cabeza. Deja de liderar. En una conferencia sobre matrimonios, un pastor preguntó,
que dé un paso adelante aquel a quien su esposa le manda en casa. De todos los presentes, solo uno no dio un paso adelante. Y el pastor, sorprendido, le pregunta al hombre, ¿cómo es que tú no diste un paso adelante? El hombre respondió, mi esposa me dijo que me quedara aquí sentado, ¿verdad? Esa es la realidad. Esposa, exalta a Cristo dejándole a Él ser cabeza, la cabeza que Dios le manda ser. La tentación es estar detrás constantemente diciéndole qué tiene que hacer. Es ser la mujer de Proverbios 27:15, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Y si tú, esposo, respondes a esa gotera, no estás liderando. Estás cediendo a su liderazgo realmente. También, como hemos visto, de faltas a respetos y de críticas por cualquier decisión. No. Lo vamos a hacer así. ¿Sabes qué crea esto después de un tiempo? Si esa es la dinámica en tu matrimonio, ¿sabes lo que va a ocurrir? Un marido aprende muy rápido que la esposa es mejor que él. Y hace las cosas mejor que él. ¿Y sabes cuál es la respuesta del marido? Ser un marido pasivo. Couch potato. Una patata de sofá, dicen en inglés. Estar pasivo constantemente. Deja que tu esposo lidere. Acude a él. Sé proactiva. Hazle preguntas. Ayúdale a decidir. Ora por el liderazgo piadoso. ¿Cómo más puedes mostrar este respeto de manera práctica? Respétale siendo agradecida por él. Siendo agradecida por él. Encuentra algo por lo que estar agradecida por tu marido, por favor. Es fácil que vivas en descontento. Es cierto. Es fácil que vivas en descontento ante sus limitaciones, ¿verdad? Ante sus imperfecciones. Y más cuando quizá tienes a un ideal en tu mente. Ese predicador increíble en YouTube. Ese rey con ese talante que tenemos. No sé. A veces tenemos imágenes en nuestra mente. Si tú fueras como tal. El problema es que como tú no conoces verdaderamente a ese pastor, piensas que es mejor de lo que realmente es. Busca motivos para estar agradecida. 1 Tesalonicenses 5:18, ¿verdad? Sed agradecidos en todo tiempo. En todo tiempo. Busca algo por lo que estar agradecida. Encuéntrate a ti misma dando gracias al Señor por Él. También muestra respeto con una comunicación piadosa. Una comunicación piadosa. Tu tono de voz importa. Tu posición a la hora de hablar también importa, ¿verdad? El lenguaje incluso corporal es importante. Quizá es el momento de comenzar a hacer más preguntas antes que acusar directamente o reprochar menos. Quizá, si te sirve como ejemplo, en lugar de decir nunca, sabéis, nunca y siempre, palabras complicadas en el matrimonio. Nunca te importa lo que siento. En lugar de eso, quizá puedes decir, quizá no te diste cuenta, pero este comentario me dolió. Cuidado con tu corazón. Evita la crítica, la murmuración en tu mente, en tu boca. De nuevo he encontrado demasiados matrimonios que se critican aún públicamente. Si esto lo veo en público, pienso, ¿cómo será en su casa? ¿Verdad? Por último, ten un hogar organizado. Ten un hogar organizado. 1 Timoteo 5:14 exhorta a las viudas jóvenes a casarse y a cuidar su casa. Hermana, tú eres la manager de tu hogar, ¿lo sabías? Eres la manager del hogar. Tu esposo es quien ha de sobreveer lo que ocurre en el hogar. Pero Dios te ha creado para que priorices ser, según Tito 2:5, ser hacendosa en el hogar. Recuerda a la mujer de Proverbios 31, Superwoman, la supermujer.
Pero dice Proverbios 31:15, ella se levanta cuando aún es de noche, da alimento a los de su casa. Proverbios 31:27, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad, no es perezosa. Y de nuevo, hermana, esto requiere gran fortaleza, ¿verdad? No solo fortaleza física, ¿verdad? Te madrugas mucho, te acuestas muy tarde y no paras en todo el día. Pero también requiere madurez espiritual, fortaleza espiritual. Primero, porque la sociedad desprecia a una mujer que se queda en casa, como dijo el líder de la oposición, de la esposa del presidente. Pero también porque no es fácil siempre tener gozo en una responsabilidad dada por Dios que tan a menudo está oculta, ¿verdad? Tan a menudo, hermanas, no sois valoradas en vuestra propia casa, ¿verdad? Hoy es el Día de la Madre. Así que, hijos, espero que valoréis y se lo digáis el esfuerzo de vuestra madre, el esfuerzo constante y amoroso. Y si aquí no está tu madre, llama a tu madre hoy. Y si tu madre ha fallecido, díselo a una de las mamás de la congregación y da gracias al Señor por las madres de la congregación. Una esposa que exalta a Cristo es fuerte en llevar a cabo sus responsabilidades, es fuerte en priorizar su hogar por encima de todo lo demás, de otra relación, de cualquier otra responsabilidad. Todo esto bañado por un esfuerzo constante para ser una mujer piadosa, llena del Espíritu de Cristo desde la palabra. Solo así, todo esto que has oído hoy, solo así va a ser atractivo para ti. Y si estás aquí esta mañana y quizá tienes deseo genuino de ser mejor esposa, si lo eres, o ser una buena futura esposa, fantástico. Pero si tú no conoces a Cristo, tu primera responsabilidad, tu primer llamado y lo que Dios requiere de ti no es primero que seas una buena esposa. Lo primero que Dios requiere de ti es que te arrepientas, que vengas a Cristo, que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él murió por ti, Él murió por las esposas y esposos. Cristo, el perfecto, se sometió al Padre y murió en una cruz. No primeramente para que tú seas un mejor esposo o un mejor hijo, sino para que seas rescatado del infierno eterno. Y Cristo te llama ahora que te arrepientas y creas en Él, que Él murió en una cruz por los pecados de su pueblo. Ven a Cristo. Y si eres creyente, esposa, si tú eres creyente, encuentra tu motivación en exaltar a Cristo, porque Él es glorioso. No hay otro como Él. Él es el infinito Dios. Él se humilló hasta lo más profundo por amor a ti. Y ahora tú debes vivir una vida que exalta su nombre. Si no tienes una visión suprema de Cristo, no vas a querer exaltarle en tu matrimonio y en tu vida. La sociedad ya ha dado su veredicto. La sociedad ya te dice cómo debería ser. Independiente, empoderada, libre, protagonista, igual, y te dice que adoptes el rol que tú decidas. Pero Cristo tiene un plan mejor para ti. Un plan que te va a dar más gozo, más libertad, más independencia del pecado. Porque en su sabiduría, Él sabe qué es lo mejor para ti, esposa. Y Él sabe que es aquello por lo cual Él recibe mayor gloria. Oremos. Señor, cada vez que nos exponemos a esta enseñanza del matrimonio, al menos yo soy cada vez más consciente de que vivimos queriendo obedecer un mensaje que la cultura odia. El liderazgo del esposo, el sometimiento de la esposa.
cada vez está siendo más minimizado, más atacado. Señor, y no queremos ser parte de este pensamiento, queremos exaltarte a ti. Y sí, es cierto, quizá luchar contra nuestro propio corazón a veces, que tiene demasiado del mundo. Si queremos realmente honrar tu nombre, vamos a someternos como matrimonios, como familias, como iglesia, al diseño que tú nos has dado, a pesar de lo que el mundo diga. Señor, no permitas que enseñanzas que niegan tu diseño entren en nuestra iglesia, en nuestra familia. Ayúdanos a ser fieles a ti. Y esto va a traer bendición, felicidad, gozo. Y vamos a florecer como esposos y esposas. Vamos a florecer como padres, como hijos, como iglesia. Y esto te va a dar a ti toda la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén.